Bienvenidos estudiantes al canal de la Profe Gise y en esta ocasión los invito a que veamos sobre el género dramático. Recordemos que dentro de la literatura podemos distinguir tres grandes géneros: género lírico, género narrativo y género dramático. En esta ocasión vamos a abordar el género dramático. En primer lugar, vamos a repasar algunas de sus características básicas. En cuanto a la intención, podemos decir que se trata de textos cuya finalidad es la representación de una historia, es decir, que están escritos para ser representados. En cuanto a la escritura, podemos decir que son textos que están escritos en diálogo, a diferencia del resto de los textos literarios, en donde los textos poéticos generalmente se escriben en verso y los textos narrativos se escriben generalmente en prosa, ¿sí? Digo generalmente porque bien sabemos que los géneros no siempre, o más bien los textos literarios no siempre se adaptan con exactitud al género. En cuanto a los textos que forman parte, podemos hablar de obras de teatro y guiones de cine. Siempre hacemos referencia a los textos escritos, ¿sí? Bien. Veamos ahora cuál es la estructura de una obra teatral. Una obra de teatro se caracteriza por dividirse en actos, ¿sí? Así como puedo tener una novela en donde encontramos diferentes capítulos que de alguna manera marcan diferentes partes de la historia, en una obra de teatro tengo actos. Como espectador puedo reconocer un acto por la subida o la bajada del telón. Luego, dentro de estos actos, yo puedo reconocer escenas o cuadros. Las escenas son subdivisiones dentro de los actos que están marcadas por la entrada y la salida de los personajes. En cambio, los cuadros están delimitados por la escenografía, por el cambio de la escenografía. Continuamos y hablemos ahora de los parlamentos y acotaciones, que son particulares y propios de los textos dramáticos. Cuando hacemos referencia a parlamentos, queremos decirle distintos tipos de intervenciones por parte de los personajes. Y podemos hablar de tres tipos de parlamentos: el diálogo, el monólogo y el hablar. En cuanto al diálogo, hacemos referencia al intercambio entre dos o más personajes. En cambio, el monólogo se trata de la intervención de un personaje, generalmente es el protagonista, ¿sí? En donde este personaje usa el monólogo para poder expresar aquello que piensa sobre lo que está sucediendo, ¿sí? El monólogo es un recurso que se utiliza en los textos dramáticos porque no tenemos narrador en este caso. Entonces, es a través de la propia voz del personaje que podemos acceder a esa interioridad. Y por último, tenemos el aparte. El aparte es la intervención de un personaje dirigida hacia el público y en complicidad con este, ¿sí? Pareciera que el resto de los personajes y de la obra se detiene por un momento o nadie escucha y uno de los personajes hace una acotación, una aclaración o un chiste hacia el público, ¿sí? Como para generar un efecto de complicidad. Luego tenemos las acotaciones. Las acotaciones son las descripciones que el autor brinda a aquel que decide llevar a cabo la representación. Estas acotaciones o aclaraciones están vinculadas con la escenografía, la ambientación, ¿sí? También brinda datos del tiempo y del espacio, ¿sí? También sobre el vestuario, cuáles son los gestos y movimientos que deben realizar los personajes, ¿sí? Se trata siempre de sugerencias, dado que luego quien
lleva a cabo la obra de teatro puede decidir seguirla, aplicar estas sugerencias o no. Continuamos y veamos un poco ahora sobre la historia y evolución. Podemos decir que el teatro o el género dramático de alguna manera tiene inicio, ¿sí?, en la antigüedad en Grecia, ¿sí?, a través de ritos y fiestas que se realizaban en honor al dios Dionisos, ¿sí?, que es el dios del vino. Este rito en un primer momento se denominaba ditirambo, luego se fue perfeccionando, en donde cada vez se fueron representando con mayor detalle historias, ¿sí?, hasta de alguna manera darle forma, ¿sí?, a la idea de representación teatral, ¿sí? Dentro de esta época podemos distinguir al teatro griego, ¿sí?, que es famoso y conocido. Podemos distinguir de los grandes poetas trágicos, así se les llama, como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y también podemos hablar del teatro romano, ¿sí?, en donde el teatro romano se caracterizó por mejorar la acústica y la edificación de los teatros, y dentro de los dramaturgos más conocidos podemos hablar de Plauto y de Terencio. Otro dato importante es que aquí ya las obras se comienzan a escribir en latín. En cuanto a la Edad Media, en esta época el teatro pasó a formar parte de una herramienta de la Iglesia que ésta utilizó para poder enseñar y difundir la doctrina cristiana. Es por eso que podemos hablar de teatro religioso y teatro pagano, ¿sí? Recordemos de alguna manera que el teatro griego y el teatro romano abordan mitos, ¿sí?, representan historias de los dioses. En la Edad Media se empieza a representar temas religiosos, y estos temas que eran representados en el teatro griego y el teatro romano pasan a formar parte, dentro de esa época, del teatro pagano. Luego, en el Renacimiento, ya nos encontramos con la edificación de recintos cerrados, ¿sí?, y se abandona la escritura en latín, porque recordemos que también el latín es la lengua de la Iglesia, por lo tanto durante la Edad Media también el teatro religioso se escribía en latín. Se abandona esa lengua por las lenguas maternas, y podemos de alguna manera distinguir, ¿sí?, en función de ciertas naciones, el teatro italiano, ¿sí?, el teatro isabelino o inglés, en donde la figura que resalta aquí es Shakespeare, ¿sí?, el teatro español, ¿sí?, en donde también el teatro español se desarrolla dentro de lo que se conoció como el siglo de oro español, y aquí encontramos figuras importantes como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Y por último, el teatro francés, en donde aquí resalta la gran figura del teatro de esta época, ¿sí?, que es Molière. Bien, eso en cuanto al Renacimiento, ¿sí? Durante el Barroco y el Neoclasicismo, que son las épocas posteriores al Renacimiento, no hay grandes avances, sí surgimiento de nuevos subgéneros como por ejemplo el melodrama, pero de alguna manera bien, en cuanto al teatro moderno, ¿sí?, podemos hablar de libertad y creatividad en los planteamientos de los diálogos, ¿sí?, y digamos, hasta ese momento no hay grandes modificaciones, sino que gran parte de los avances tienen que ver o están relacionados con los avances tecnológicos. Y digamos, los nuevos conceptos y las nuevas técnicas están muy relacionadas también con la escenografía y la arquitectura. Hasta el teatro moderno podemos
decir que el teatro estuvo muy ligado al efecto del realismo, ¿sí? Luego, con el teatro contemporáneo, que digamos que es el que de alguna manera perdura hasta hoy en día, es posible decir que han aparecido, ¿sí?, nuevas formas de teatro desligadas de esta intención de realismo, como el teatro simbolista o el teatro del absurdo. Bien, esto en cuanto a la historia y la evolución. Veamos ahora rápidamente cuáles son los subgéneros del teatro. En primer lugar, podemos hablar de la tragedia, ¿sí? En la tragedia, el desenlace siempre es la muerte o un hecho escabroso, es decir, que tiene un desenlace triste, infeliz. En cuanto a los personajes, ¿sí?, estos son de alta nobleza o sociedad, ¿sí? Siempre vamos a encontrar reyes, doncellas importantes, ¿sí? O personajes con un cierto cargo político, por ejemplo, ¿sí? En cuanto al lenguaje, en la tragedia siempre se utiliza una lengua culta, muy culta, sofisticada, estilizada, es decir, con palabras difíciles y poco accesible a la comprensión. Y es por eso que los diálogos son largos, ¿sí?, y las intervenciones son extensas, es decir, los personajes están un buen rato hablando, ¿sí? Y esto tiene que ver con generar un efecto de conmoción en quien ve y escucha, ¿sí? Porque la tragedia se caracteriza por eso, por querer generar conmoción, por querer conmover al espectador, ¿sí? Y en cuanto a las temáticas que aborda, siempre se trata de grandes dilemas del ser humano y que lo atraviesan como tal, ¿sí? Bien, en cuanto a la comedia, podemos decir que su desenlace generalmente es feliz, dado que la mayoría de los personajes salen airosos del conflicto en el que están envueltos o bien favorecidos en su nueva situación. En cuanto a los personajes, a diferencia de la tragedia, podemos decir que en la comedia encontramos arquetipos cotidianos, no personajes de la alta nobleza, y que estos generalmente están caracterizados desde sus roles sociales o perfiles morales, como por ejemplo el médico, el avaro, etc. En cuanto al lenguaje, no deja de ser culto, pero es un poco más sencillo que el de la tragedia y más accesible a la comprensión del público. En cuanto a los diálogos, la comedia se caracteriza por tener diálogos cortos, ¿sí?, o más bien con intervenciones pequeñas. Esas intervenciones pequeñas que dan cuenta de una réplica rápida del otro personaje es lo que le da dinamismo a la obra y que también ayuda al efecto de comicidad que pretende generar. Así como la tragedia pretende conmover, la comedia pretende que el espectador se ría, se divierta y al mismo tiempo que reflexione, pero a través del divertimento. En cuanto a los temas, la comedia aborda más bien la moral de las personas, a diferencia de la tragedia que aborda grandes dilemas. Por último, encontramos la tragicomedia. La tragicomedia es la fusión de la tragedia y la comedia, tal como lo indica la palabra. Se caracteriza por, digamos, presentar dos opciones. Puede contener un desarrollo con sucesos trágicos e infelices y finalizar de forma feliz, o bien puede contener un desarrollo cómico y divertido, pero su desenlace es trágico. Bien, bueno, estudiantes, esto es todo por ahora. Espero que les sea de utilidad. Si te ha gustado este video, por favor dale like o suscríbete al canal. Y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima.